Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 1 de abril, llegando al cuarto mes de este año del Señor 2022, justamente en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos en viernes penitencial, un buen momento para la oración, el ayuno, la penitencia. Y hoy agradezcámosle a Dios porque empezamos un nuevo mes, el mes de abril. Y justamente terminamos prácticamente en abril el tiempo de Cuaresma, 2 semanas más de Cuaresma y terminamos con la Semana Mayor, el Trido Pascual y empieza la cincuentena de Pascua. Así es, y por eso ponemos en las manos de Dios este mes encomendándolo a su divina providencia. Hoy recordamos en la liturgia a San Hugo de Grenoble. Nació en Valence, a orillas del Isar, en el Delfinado, Francia, en el año 1053. Llegó a convertirse en un gran orador y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes y lograban numerosas conversiones. Es modelo de obispos y de los más santos de todos los tiempos. Poco antes de su muerte, en el año 1132, perdió la memoria y lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Hugo. Hoy meditamos el texto del Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos del 1 al 2, luego pasamos al 10 y luego pasamos del 25 al 30. Repito, San Juan 7, del 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: «Así que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos reflexionando el Evangelio de San Juan y hoy nos corresponde el capítulo 7. Jesús sigue recorriendo Galilea, sí, Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos. Recordamos que precisamente San Juan escribe para las primeras comunidades del Asia Menor, es decir, para aquellos que se están convirtiendo al cristianismo, aquellos pueblos paganos, aquellos pueblos griegos. Y tiene sentido hoy que Jesús recorra Galilea y que muchos no quieran creer en él. Y por eso hoy San Juan pone en boca de Jesús estas palabras que animan a la comunidad para que tengan fe, para que empiecen a creer en él. Pregúntate si hay algo que te quita la fe, pregúntate si hay algo que te genera desconfianza o duda, incertidumbre. Empieza a preguntar, acércate a la iglesia, ve a consultarlo al sacerdote, a los encargados del templo, a las personas que se encuentren allí perseverando en su fe. Busca, investiga, pregunta sobre tu fe, no te quedes tibio en tu fe. Y por eso hoy es importante seguir tratando de profundizar en nuestra doctrina católica, seguir profundizando en el Evangelio, seguir profundizando justamente en nuestra fe. Dice hoy que los judíos trataban de matar a Jesús, trataban de ponerlo a prueba, de ponerle trampas para hacerlo caer. Se acercaba la fiesta de los campamentos, así es, la fiesta de las chozas o como se le quisiera llamar. Y justamente los parientes de Jesús habían llegado a Jerusalén y pues acá nos dice que llegó Jesús también de incógnito, pues querían matarlo, entonces pues tenía que llegar oculto.
Vean ustedes hasta dónde tiene que llegar nuestro Señor por tal de predicar la palabra. Y por eso los cristianos tenemos que ser como fermento en la masa, pasar desapercibidos, pero que se note nuestra presencia en el sentido del testimonio, de la predicación del evangelio, de la vivencia de los valores del reino. No para exaltarnos, no para enaltecer nuestro propio nombre, sino para que Dios sea más conocido, amado, seguido y por supuesto anunciado. También hoy se nos recuerda que muchas personas no querían al Señor y decían, ¿cómo es posible? Que quiere enseñarnos, ¿qué nueva doctrina es esta? Si el Mesías vendrá de otro lugar, nadie va a saber de dónde viene, pensaban aquellas personas. Y Jesús les dice precisamente eso: ustedes dicen que me conocen, pero en realidad no, porque no conocen al que me ha enviado, es decir, no conocen a Dios. ¿Sí? Qué importante es saber que conocer a Jesús es conocer a Dios. Por eso le pedimos al Señor que aumente nuestra fe. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? Todos los días en la Escritura, todos los días en el Evangelio, todos los días en los sacramentos, todos los días en la oración, todos los días en mi prójimo, en el que sufre, en el necesitado, en las obras de misericordia, en el que está cerca de mí. Ahí puedo ver a Jesús, ahí puedo encontrarme cara a cara con Él, ahí lo puedo descubrir. ¿Tú ya has descubierto el rostro de Cristo que te necesita? Pregúntate eso. Y el tema de la Cuaresma, viernes penitencial. La Cuaresma es para descubrir a Jesús en el prójimo, para donar nuestra caridad hacia el más necesitado, para cambiar nuestra manera de pensar y convertirnos. Hoy también, qué importante es darnos cuenta que Jesús está allí y que nos enseña a conocerlo, ¿sí? Porque Él procede de Dios. Ustedes no me conocen porque no conocen a Dios, dice hoy Jesús nuestro Señor. Y tiene razón nuestro Señor. Así es. Nos damos cuenta, como dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo, los responsables judíos no ven en Cristo Jesús más que a un hombre ordinario, porque los letrados y doctores de la ley, supuestos conocedores de la Escritura, no conocen a Dios, ¿sí? Más bien ven en Jesús una amenaza, un peligro a sus intereses, a todo aquello que ellos hacen, ¿sí? Su maldad los dejaba ciegos, si nos damos cuenta, hasta que logran apresar y matar a Jesús. Persuaden a los demás y al pueblo para que pidan que Jesús sea crucificado. Entonces ven a Jesús como un hombre ordinario, por eso no quieren reconocer en Él pues los principios que vienen del cielo, no quieren reconocer en Él las características de Dios. Más bien se excusan diciendo, no, al Mesías nadie lo reconocerá porque no saben de dónde viene. Y Jesús dice, ustedes me conocen, saben de dónde vengo. Sabían que era un nazareno, sabían que venía de aquellas tierras y sabían que había crecido en el seno de una familia de San José y de la Virgen María. ¿Sabían eso? Por supuesto que sí. Pero nos damos cuenta que pues ven a un hombre ordinario y en realidad Dios se manifiesta, según las Escrituras, de una forma ordinaria, en lo ordinario de la cotidianidad, como la levadura en la masa. No se nota, pero cuando ya el pan se eleva, se infla, fermenta esa levadura al pan en la masa. Y así es Jesús, pasa desapercibido. Sí, Jesús es una persona ordinaria que nos ayuda a trabajar en lo ordinario. A Jesús no le agradan las cosas extraordinarias en el sentido de que nosotros seamos personas que queramos hacer milagros, grandes prédicas y convicciones en masa, ¿no? A Jesús le agrada que desde lo ordinario, desde lo pequeño, desde tu anuncio, desde tu vivencia, de tu testimonio, puedas hablar de Él a los demás. Sí, a Jesús le gusta mucho el servicio, eso es lo ordinario en la palabra de Dios. A Jesús le gusta visitar a un enfermo, es lo ordinario de ayudar al prójimo. A Jesús le gusta orar e imponer las manos a los necesitados y enfermos, es lo ordinario que normalmente se hace en la iglesia por un sacerdote en la visita de enfermos. A Jesús le gustan las cosas ordinarias, no las cosas extravagantes, extraordinarias y de glorificación, no. Jesús actúa desde la pequeñez, Jesús actúa desde lo pequeño, por eso nos pone la semilla de mostaza como un ejemplo
si tuvieras fe como un granito de mostaza, lo chiquito, lo ordinario, lo pequeño. No por eso menos importante, sino todo lo contrario. El Señor se vale de lo sencillo, de lo humilde, de lo pequeño. ¿Acaso Jesús no se manifestó a través de sus apóstoles, que fueron llamados como personas tan pecadoras, tan pequeñas, tan humildes y sencillas? Así es la acción de Dios. Y aquellos hombres querían reconocerlo como un rey que venía con todo su ejército, con todas las pompas, con oro en sus manos. Y en realidad Jesús nos da una sorpresa. Él no es ese tipo de Mesías. Es un Mesías de la misericordia, un Mesías del silencio, un Mesías de la acción en lo cotidiano, un Mesías de la generosidad, de la sencillez, de la humildad. Así vive y actúa Jesús, y así nos invita a actuar y a vivir a nosotros los fieles cristianos, dando testimonio del Evangelio en nuestras propias vidas. Bueno, pues ojalá que pongamos en práctica lo que hemos escuchado a través del texto bíblico que hoy se nos ha dado. Hoy también el Papa Francisco nos dice algo importante al respecto del texto de hoy. Solo cuando las dificultades y los sufrimientos de nuestros hermanos nos interpelan, podemos iniciar nuestro camino de conversión hacia la Pascua. El Evangelio nos indica los elementos de este camino espiritual: la oración, el ayuno y la limosna. La oración, como el primer elemento, es la fuerza del cristiano y de cada persona creyente. La Cuaresma es el tiempo de la oración más intensa y prolongada. La oración intercede ante Dios. Así nos dice el Papa, nos da los elementos para vivir una verdadera y auténtica Cuaresma. Y hoy, que es día de abstinencia, de ayuno, pues te invito a que lo ofrezcas al Señor, y así Él escuchará nuestras plegarias. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No olvides participar hoy en el Santo Vía Crucis. Comparte este audio y hasta mañana.